Una joven desapareció de su piso, que alquilaba con su hermana. La policía no pudo encontrar ni una sola pista y el caso se enfrió durante décadas. No fue hasta 53 años más tarde cuando se descubrió la truculenta verdad, y de una forma muy poco habitual. Pamela Dorrington nació el 23 de noviembre de 1948 en la pequeña ciudad estadounidense de Helena, Montana. Creció en el seno de una familia muy unida y tenía muchos amigos. Sus amigos observaron que la chica desde muy pequeña era responsable y siempre era capaz de acudir en su ayuda. A Pamela también le encantaban los animales y sus padres le compraron un labrador negro. Le iba muy bien en la escuela local y en el instituto se interesó por aprender ruso. Después de la escuela, aceptó un trabajo como enfermera quirúrgica en el Hospital St. Peter's de su ciudad natal. A pesar de que la casa de sus padres estaba relativamente cerca del trabajo, Pamela deseaba establecer una vida independiente. Por ello, se muda de casa de sus padres y se instala en un piso de alquiler con su prima Mary, que trabajaba en el mismo hospital. Las chicas alquilaron un piso de un dormitorio en la primera planta de un complejo de apartamentos. A primera hora de la mañana del 17 de febrero de 1968, Mary se fue a trabajar al hospital. Pamela seguía durmiendo, ya que ese día tenía que salir para el turno de tarde. El labrador también dormía en su habitación. Unas horas después de que Mary se fuera a trabajar, el padre de Pamela pasó en coche por delante de su complejo de apartamentos. Vio al labrador de su hija corriendo sin correa fuera del edificio. La semana anterior, el perro se había soltado y escapado de su dueña, y Pamela había tenido que recogerlo en el refugio local. Así que lo que vio no sorprendió al hombre. Llamó a la puerta del piso, pero no hubo respuesta. Pensando que su hija se había ido a trabajar, cogió al perro y se marchó. A las 3 de la tarde, Pamela tenía que ir a trabajar, pero no apareció por el hospital. Su prima intentó llamar al teléfono de su piso, pero no contestaba. Cuando llegó a casa, Pamela no estaba y Mary y sus padres empezaron a preocuparse seriamente. Pamela era una persona muy responsable y nunca faltaría a su turno sin una buena razón, sobre todo sin avisar a la dirección. Además, si la chica iba a algún sitio, seguro que avisaba a sus padres y a su hermana. Otro motivo de preocupación era el hecho de que el coche de Pamela estuviera aparcado en el aparcamiento del complejo de apartamentos. Este hecho también hacía menos probable que la chica hubiera ido a algún lugar a pie durante el día. Los familiares esperaron hasta la mañana siguiente y se pusieron en contacto con la policía. Tomaron declaración de persona desaparecida, pero no tenían prisa por empezar a buscarla. Pamela tenía 19 años y los investigadores no descartaron que hubiera abandonado la casa por voluntad propia. Tras inspeccionar su piso, los detectives no encontraron signos de entrada forzada ni de forcejeo. Todo parecía rutinario. Pidieron a su hermana que revisara las cosas de Pamela y le dijera si estaba todo. Mary se dio cuenta de que en su piso faltaban el abrigo, la bata de rizo, el bolso y las botas de invierno. 2 días después de la desaparición de Pamela, la policía organizó una operación de búsqueda en un radio de 30 kilómetros alrededor de su casa. Registraron campos, bosques y masas de agua, mientras voluntarios y familiares de la chica repartían folletos por las calles. Las patrullas entrevistaron a vecinos, colegas y conocidos de Pamela. Ninguno de ellos había visto a la chica el día de su desaparición y no tenían ni idea de a dónde podía haber ido. Su supervisor en el hospital dijo que Pamela tenía que recoger un cheque de $200 ese día, pero nunca apareció. Esto indicaba además que era poco probable que la chica hubiera ido a alguna parte, dejando atrás el dinero que había ganado. En los primeros días de la búsqueda, la policía entrevistó a más de 100 personas que tenían algo que ver con Pamela. Algunas de ellas se sometieron al polígrafo, pero no obtuvieron ningún resultado. Los investigadores tampoco pudieron encontrar ninguna prueba de que la chica pudiera haber abandonado la ciudad. Sin pistas, los policías concentraron todos sus esfuerzos en la operación de búsqueda. Ampliaron la zona a unos 50 kilómetros alrededor de la ciudad y aportaron fuerzas adicionales. Como muchas partes de la zona no eran fácilmente accesibles para peatones y coches, muchos agentes a caballo participaron en la búsqueda. En declaraciones a los periodistas, el sheriff dijo que este método era el más eficaz,
ya que una persona a caballo podía ver mejor y el animal podía oler un cadáver y demostrarlo con su comportamiento. La búsqueda continuó durante un mes, pero no fue concluyente, y finalmente, el sheriff decidió suspender la operación de búsqueda. Desde entonces, el caso está prácticamente paralizado, ya que los detectives no tienen ni una sola pista entre manos. En abril, 2 meses después de la desaparición de Pamela, ocurrió algo insólito. Un patrullero de Great Falls, a 140 kilómetros de Helena, paró un coche por exceso de velocidad, hizo una advertencia a la mujer que iba al volante y la dejó marchar. Más tarde, mientras se redactaba un informe en la comisaría, sus colegas se dieron cuenta de algo extraño. El permiso de conducir que la mujer mostró a la gente estaba expedido a nombre de Pamela Dorrington. Pidieron a los detectives de Helena que describieran el aspecto de la mujer y, por lo que dijo, parecía que era ella quien estaba al volante. Esta noticia dio nuevas esperanzas a los familiares de la chica desaparecida, solo que los investigadores seguían sin poder encontrar el coche y a su conductora. El 13 de junio de ese año, casi 4 meses después de la desaparición de Pamela, la oficina del sheriff recibió una llamada. Un guardabosques del Parque Nacional, situado a pocos kilómetros de Helena, paseaba cerca de los muelles del lago y observó un cuerpo humano en el agua. Los agentes de policía acudieron al lugar y extrajeron del agua un torso humano que llegaba aproximadamente de la cintura a la rodilla. Lo entregaron a los expertos, que procedieron a examinarlo y determinaron que pertenecía a una mujer de entre 17 y 23 años. Los detectives llegaron casi inmediatamente a la conclusión de que la fallecida era Pamela Dorrington. Junto con ella, encontraron varias prendas de ropa que eran similares a artículos de guardarropa de Pamela. Se las mostraron a su hermana y a sus padres, y estos confirmaron que, efectivamente, Pamela tenía algo parecido. Los médicos forenses encontraron en ella varias puñaladas y señales de que la chica había sufrido malos tratos, pero fue imposible identificarla solo por el torso. Todo esto fue antes de que se dispusiera de pruebas de ADN. Lo único que los expertos pudieron conjeturar fue el tiempo aproximado que el cuerpo había estado en el agua. Según ellos, podría haber estado allí unos 4 meses, lo que coincidía con el momento de la desaparición de Pamela. En las semanas siguientes, los investigadores, junto con buzos, buscaron en el lago y en el río Missouri adyacente, tratando de encontrar las partes del cuerpo desaparecidas, pero no fue concluyente. A pesar de no poder identificar a la fallecida, el sheriff dijo a los periodistas que era muy probable que el cuerpo fuera el de Pamela, por lo que la policía ya no investigaba una desaparición, sino un asesinato. Sin embargo, este descubrimiento no les acercó más al autor del crimen, ya que no se disponía de ni una sola pista. Desde entonces, no se ha producido ningún avance en el caso. Los agentes de policía declararon a los periodistas y a los familiares de Pamela que tenían varios sospechosos, pero que era sencillamente imposible determinar su implicación sin ninguna prueba. Un año después del asesinato, el sheriff se puso en contacto con un psicólogo de Detroit, especializado en crímenes especialmente violentos. A partir de la información disponible, llegó a la conclusión de que el autor era un psicópata con deseos retorcidos, que era el móvil del asesinato. Por ello, difícilmente podría haberse detenido en un solo asesinato y los detectives deberían esperar más episodios similares. Al mismo tiempo, el experto sugirió que el hombre era capaz de ocultar fácilmente su verdadera identidad y llevar un estilo de vida corriente. Toda esta información no ayudó mucho al sheriff, pero ningún otro hilo de la investigación ya no podía ver. El hombre dio al psicólogo los nombres de sus sospechosos y le pidió que valorara cuál de ellos podría haber cometido semejante crimen, pero el experto no pudo sacar tales conclusiones sin más pruebas. Pamela no fue enterrada hasta 7 años después del asesinato, el 14 de junio de 1975. En todo ese tiempo, los investigadores nunca encontraron sus otros restos, ni se acercaron más a la captura del autor. No obstante, siguieron barajando todo tipo de posibilidades. En una ocasión, los detectives recurrieron incluso a videntes, pero el resultado fue bastante previsible. 15 años después del asesinato, en 1983,
ocurrió algo interesante. El propietario del piso que Pamela y Mary habían alquilado fue declarado culpable del asesinato de su esposa. En 1968, un hombre llamado Brooke Atlas vivía en la planta baja, justo debajo de su piso. Había estado en la lista de posibles sospechosos desde los primeros días, pero la falta total de pruebas impidió sacar conclusiones sobre su implicación. Más tarde se casó y se instaló en una casa particular con su mujer. En 1983, su casa se incendió y los expertos no tardaron en determinar que había sido provocado. Además, se encontró el cadáver de la esposa de Atlas en la casa, pero la causa de su muerte no fue el fuego. El patólogo determinó que había muerto estrangulada. Los investigadores supusieron que el hombre había decidido deshacerse de su mujer y de la casa por problemas económicos. No mucho antes se declaró en quiebra, y la pérdida de su casa asegurada podría haberle reportado un suculento pago de la compañía de seguros. Solo que, en lugar de eso, fue condenado a cadena perpetua por asesinato sin libertad condicional y a 20 años más por incendio provocado. Los investigadores del caso de Pamela se interesaron por el episodio. Atlas, que vivía literalmente a 1 metro de la víctima, tuvo la oportunidad de matarla. El hombre podría haber utilizado una llave de repuesto y, durante los meses que vivió cerca de las chicas, es posible que se enterara de su horario de trabajo. Los detectives hablaron con Atlas, pero él negó todas las acusaciones. Dado que no había ni una sola prueba contra él, los policías no tuvieron más remedio que aceptarlo y esperar que tarde o temprano surgieran nuevas pistas en el caso. En los 38 años que siguieron, no se produjo ningún avance. Los padres de Pamela fallecieron sin saber la verdad y de sus parientes más cercanos solo quedaba su hermano menor. Ya había perdido la esperanza de saber qué le había ocurrido a su hermana, pero en 2001 se dio otra oportunidad al caso. Pasó a manos de la unidad de asesinatos sin resolver y los nuevos detectives decidieron reabrir la investigación. El asesinato de Pamela no era típico de esas unidades. Normalmente reabrían casos antiguos en los que el autor dejaba su ADN, pero debido a la falta de herramientas analíticas en aquellos años, era imposible utilizarlo para atrapar al asesino. En el caso de Pamela, no había ninguna prueba, y los detectives solo podían esperar que hubiera suerte. Estudiaron todo el material dejado por sus predecesores, incluida una lista de posibles sospechosos. Brooke Atlas destacaba claramente, pues ya estaba en prisión por el asesinato de su esposa. El hombre tenía entonces 79 años y seguía cumpliendo condena. Los investigadores se dieron cuenta de que sería muy difícil demostrar su culpabilidad después de 53 años, y era poco probable que el hombre viviera para ver el veredicto. No solo el juicio podría prolongarse durante años, sin una sola prueba, sino que ningún juez se plantearía siquiera un caso así. Así que los detectives decidieron abordar el asunto de una forma muy poco habitual. Fueron a ver a Atlas a la cárcel y le ofrecieron confesar el asesinato de Pamela. A cambio, le garantizaron que no recibiría ningún castigo adicional por ello. Este tipo de maniobras por parte de las fuerzas del orden son bastante raras, sobre todo cuando se trata de un asesinato brutal. Pero en este caso concreto, se dieron cuenta de que solo tenían dos opciones: esperar a tener en sus manos alguna prueba nueva, lo cual era muy poco probable, o obtener una confesión, y dada la edad de Atlas, la segunda opción podía desaparecer en cualquier momento. Además, el único pariente cercano vivo de Pamela era su hermano, también de edad avanzada. Los detectives querían que supiera la verdad. Le hablaron de la posibilidad de un trato así y el hombre aceptó. Los investigadores transmitieron su oferta a Atlas y esperaron. Para su sorpresa, funcionó. El autor dijo que estaba dispuesto a confesar lo que había hecho, pero los detectives no tenían prisa por alegrarse. Necesitaban asegurarse de que el hombre estaba realmente implicado en este asesinato, en lugar de cargar con la culpa del crimen de otro. Pasaron muchas horas interrogándole sobre los detalles del asesinato, y Atlas confesó que había planeado el asesinato de Pamela con antelación. Después de esperar a que su hermana se fuera a trabajar, subió a su piso y llamó al timbre. Cuando Pamela abrió la puerta, le dijo que había una fuga en una de las tuberías de su piso y que había que hacer reparaciones urgentes.
Pamela dejó entrar al hombre sin dudarlo. Una vez dentro, se abalanzó sobre ella y la estranguló. Después se llevó el cadáver a su piso y abusó de ella. Este fue el motivo principal de lo que hizo. A continuación, Atlas la metió en un barril y la llevó al almacén del pequeño aeropuerto donde trabajaba como instructor de vuelo. Ese mismo día, pocas horas después del asesinato, el hombre estaba dando tranquilamente unas clases con sus alumnos. El barril permaneció en el almacén varios días, tras los cuales Atlas lo llevó a orillas del río Missouri, separó el cuerpo y lo arrojó al agua. Además, el hombre contó a la policía varios hechos que nunca fueron divulgados, por lo que solo el asesino podía conocerlos. Con toda esta información en la mano, los detectives ya no dudaban de que Atlas decía la verdad. Después de 53 años, por fin consiguieron resolver el caso, aunque tuvieron que garantizar al asesino inmunidad total. Sorprendentemente, el asesino decidió aceptar el trato por una razón. Dijo que durante su encarcelamiento creyó en Dios y empezó a sentir remordimientos y a pedir perdón a los familiares de Pamela por lo que había hecho. El análisis del psicólogo de Detroit era bastante acertado. Atlas parecía realmente un hombre decente. Había trabajado como operador de maquinaria pesada durante mucho tiempo. Luego empezó a dar clases de vuelo. Formó una familia. Solo después del asesinato de su mujer, se puso de manifiesto su verdadera naturaleza. El hermano de la víctima dio las gracias a los investigadores por haber cerrado el caso. El hombre se dio cuenta de que una condena y una cadena perpetua adicional para Atlas no habrían cambiado nada. Y gracias a los detectives, el caso llegó a su fin. Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides darle a me gusta al video si te ha gustado. Gracias por verlo.